Peruano, es dirigente del Partido Aprista Peruano, fue alcalde de Lima, diputado, congresista de la República y presidente del Consejo de Ministros durante su segundo gobierno de Alan García. Fue parte también de la Comisión Bicentenario. Damos un fuerte aplauso, por favor. Sí, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al Fondo Editorial del Congreso, a Varillas, porque realmente creo que es muy importante este evento, que seguramente además mucha gente lo va a poder seguir en las redes, en el canal del Congreso. Pone, digamos, sobre la mesa una discusión y una conmemoración que me da la impresión que el Congreso, tal como hemos comentado acá, le están pasando, ¿no?, como si no existiera. O sea, faltan semanas para que el Congreso cumpla un bicentenario como Congreso. Hemos pasado el bicentenario sin pena ni gloria, en general en el país, más pensando en las broncas locales que me hacen acordar el primer siglo, los primeros 100 años. Yo fui anotando a todos los presidentes y cómo golpe tras golpe se han ido dando las circunstancias en el primer siglo, pero el caudillismo, las guerras civiles que llevaron a extremos tremendos los intentos del Estado peruano, de la Confederación Peruano-Boliviana, todos terminaron a capazos con muertos, heridos y fusilados los que impulsaban esto. Y hasta que llegamos a, yo diría, el primer drama profundo del Perú, que es la guerra con Chile. Entonces, una estadística simplísima. El Perú no podía ganar esa guerra. Ese que era un país más rico, mejor preparado, pero completamente desordenado. Los 40 años previos a la guerra con Chile, Chile tuvo 7 presidentes, todos elegidos, que cumplieron su mandato. Creo que solo uno falleció en el ejercicio del mandato. Perú tuvo 23 presidentes, 7 versus 23. De los cuales, de los 23, 13 eran producto de golpe de Estado. Entonces, en esa inestabilidad, pues es imposible manejarse. Después, hemos tenido en el primer siglo igual 8 constituciones, en el segundo siglo 4 más un estatuto, luego por ahí. Imposible. Hemos escuchado al doctor Carranza hablar de la necesidad de la estabilidad y la confianza para que el país avance, y eso no es el caso. Y no es una cosa tampoco del siglo anterior. En los últimos años, en este siglo, hemos tenido 10 golpes de Estado. O sea, un promedio de un golpe cada 10 años. Benavides volvió a Billinghus, lo golpearon a Leguía, Sánchez Cerro, pero Leguía también hizo el primer autogolpe, el segundo golpe de Fujimori, ¿no? Odría lo golpeó a Bustamante y Rivero, Pérez Godoy lo golpeó a Prado, Lindley lo golpeó a Pérez Godoy, Velasco lo golpeó a Belaúnde, Morales Bermúdez lo golpeó a Velasco, Fujimori se dio su segundo autogolpe y Vizcarra cerró el Congreso, que también es un golpe de Estado. O sea, cuando suponíamos que vivíamos un país estabilizado, todavía estamos en esta situación. Y hoy mismo, y en esto hay que rescatar la bandera que ha levantado la oposición democrática, es decir, si nosotros queremos que este gobierno se vaya, pero en el marco de la Constitución. Ese es un hecho sumamente importante, que creo que en el Perú de los últimos tiempos se ha mejorado, porque la salida de Fujimori fue constitucional. La propia salida de PPK fue constitucional. Después vivieron los incidentes de este tema de las calles, que realmente fue también una especie de golpe de calle, ¿no?, contra Merino, con quien uno puede discrepar o aprobarlo, pero que tenía el derecho constitucional, lo tenía.
como después sucedió con Sagasti. Porque no puede ser que una vara mida Sagasti y otra vara mida Merino. Entonces, esta inestabilidad, esta odiosidad, creo que ha sido fatal para la política peruana. Como han sido los antis, ¿no? Lourdes ha señalado bien estas tres corrientes que han habido, que hubiéramos querido que se consolidaran. Han tenido encuentros, digamos, por momentos históricos, pero no han sido la constante, ¿no? Y por ejemplo, ya en el presente siglo, saliendo de la república aristocrática, surge el APRA, pero también surge el anti-APRI, en una versión además sumamente cruenta, con crímenes y fusilamiento de 6.000 apristas en Chanchán, ya que hemos hablado de Trujillo. Entonces, y no solamente fue la revolución ahí, fue en Pará, fue en Cajamarca, en Huancavelica, o sea, ¿y esto por qué? Por el fraude del 30 y por el asalto al Congreso Constituyente en el 31, ¿no? Donde a los constituyentes apristas los sacaron a punta de bayoneta. Entonces, esto genera una reacción. El Perú sigue en este tema. Entonces, se habla mucho, y creo que con bastante razón, que en los últimos 30 años se había logrado un nivel de estabilidad. Había, excepto el tema, estoy contando después del golpe o el autogolpe 5 de abril, se impone una estabilidad y un mejor desarrollo económico. Eso es verdad. Y cuando suponíamos que esta ola iba a seguir, en eso vienen los sucesos actuales, en que crean nuevamente como si volviéramos al siglo anterior, otra vez y al tras anterior, otra vez el choque y la confrontación, ya no hay debate, no hay política, y hay un factor, y saludo la presencia de jóvenes acá, porque son jóvenes que podrían estar en otra onda, pero están acá. Y al Perú se le hizo un enorme daño cuando de las universidades se sacó la política, se prohibió la política en las universidades. Si hacía política te expulsaban de la universidad, inclusive en las nacionales. Entonces, eso que parecía muy bien para los de universidades que ganaban plata, manos llenas, como cancha, pero fíjense el daño que le han hecho en la toma de conciencia de la juventud. Entonces, cuando ahora nos quejamos, ¿dónde está la juventud? Que no está en la marcha, que esto, bueno, es consecuencia de eso, pues. Exactamente consecuencia de esa anomia, ¿no? Que ahí fue dejando de lado. Entonces, hay una juventud consciente, la hay, ¿no? Pero no es la mayoría. La mayoría puede estar en un partido de fútbol, están ahí fijos, ¿no? Pero oye, vamos a salvar al país, que lo pueden hundir en el totalitarismo y el atropello, no está en su agenda. Hemos visto también en este tiempo, en los últimos tiempos, en el presente siglo, los movimientos políticos, ¿no? Y el Partido Aprista Peruano y el comunismo en la primera etapa del siglo, en los años 20-30, que se van formando, ahí toman dos tendencias fuertes. Acción Popular es un partido que surge por los años 50, pero sin la fuerza doctrinaria, digamos, lo que podía tener la izquierda marxista o el APRA, o la que tuvo después el social cristianismo, como lo ha relatado Lucas. Pero bueno, es una realidad, estaba ahí. Como una realidad es el fujimorismo, que tampoco no tiene mayor doctrina detrás de ello, pero es una realidad, con soporte social. No sé cuánto tiempo durará, pero ahí está. Entonces, no podemos dejar de lado el aporte que esta gente ha hecho. A ver, cuando yo fui alcalde, Lucas era regidora del PPC y Constante era de Izquierda Unida. Pero logramos un nivel de comprensión, de entendimiento, de
Alfonso Fernández había impulsado el programa del vaso de leche. Y dije, entonces qué mejor que darle el programa del vaso de leche a un representante de Izquierda Unida, y se lo dimos a Constante de Torres. Entonces logramos, Lourdes Flores me acuerdo que presidía la Comisión de Daños, ¿no? Pero yo no firmo un papel como alcalde si Lourdes Flores no lo respaldaba, porque no. Y salimos del municipio libres y listos todos, porque se manejó así con pluralidad. Pero no necesariamente esa pluralidad era la que se observaba, ¿no? Y hasta se ha denostado. A Víctor Raúl, por ejemplo, lo persiguieron. Ahora lo honran, ¿no? Hay un edificio costado que se llama Víctor Raúl de la Torre, pero en su tiempo lo acusaron hasta de narcotráfico y sabe qué barbaridades. Pero ahí le debemos la jornada de las 8 horas. Y la gran mayoría de derechos laborales que se conquistaron, la seguridad social, la educación gratuita en todos sus niveles, cosa muy importante. De repente la gente ni sabe, pero sí es. El voto de la mujer peleó por, eso se consiguió por los años 50 y tantos, pero él lo puso desde el primer momento, estaba en el programa mínimo, ¿verdad? El voto de los jóvenes de 18 años, muy importante. El voto de los analfabetos. Y él hizo, yo creo que a la Constitución del 79 le podrían hacer algunas críticas supuestamente en el tema económico que no desarrolló tanto, aunque sí, Esta Cabero ha puesto algunos temas como si fueran las banderas de la Constitución del 93. Pero la verdad, la Constitución del 93 se hizo casi una copia de la 79, solamente le hicieron con 100 artículos menos. Pero ahí está la libertad de empresa, la iniciativa privada es libre, la economía social de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, y no es que solamente el marco constitucional es suficiente para el desarrollo de un país, tiene mucho que ver la gestión. Porque hoy día tenemos el mismo marco constitucional de los gobiernos anteriores, de los últimos tiempos, y ¿cómo estamos? Si es que no es solamente el tema de que, qué bueno la Constitución y el Perú es automático. No, señor. La gestión es fundamental. Y que los que hagan la gestión tengan las capacidades y las decisiones suficientes para llevar adelante el país. Entonces, han habido otros factores que no son en función de la construcción de lo material, sino yo diría del inmaterial. Y yo rescato de la de Constitución del 79, que la repiten en el 93, cambiando una palabrita, es el artículo primero que tanto se mencionó, y lo mencionó Lucho Carranza. Bueno, la economía es en función a los individuos. ¿Por qué? Porque la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, artículo primero de la Constitución del 79. En una feliz conjunción de ideas que tuvo el APRA con el PPC. Y recuerdo, ¿no?, que ese artículo que es fundamental y que cambia la arquitectura constitucional del país, que siempre empezaba definiendo el Perú es un Estado unitario, cambia a la defensa de la persona humana o al objetivo fin del Estado, es la persona humana. Como lo fue también todo el capítulo de derechos humanos, que Javier Vallaresta fue uno de los impulsores en la Constitución del 79, que se repite en el 93, y ahí está Javier, para dar testimonio de ello, ¿no? Y también, por supuesto, las libertades, la libertad de expresión, prensa, y una cosa que la del 79 sí sacó, a mi criterio malamente, fue el concepto de justicia social. O sea, se pasó a hacer prevalecer la economía de mercado, prescindiendo del concepto de justicia social, y yo creo que más bien deben fusionarse ambos. Por eso el concepto de la economía social de mercado, que cuando se empezó a discutir, tenía la oposición, inclusive de la bancada, ¿no? Pero eso fue, porque eso lo trajo efectivamente el PPC de Alemania, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, y lo que se trataba era de no ir a una economía neoliberal, sino a una economía con sentido social y rostro humano. Y creo que ese todavía es un objetivo por trabajar y por cumplir. De allí a querer saltar
a una reforma, a una nueva asamblea constituyente, yo no estoy de acuerdo en estas circunstancias, porque la Constitución tiene que ser, como se ha mencionado acá también, la posibilidad de conjuncionar esfuerzos, de entendimiento nacional. Uno no puede hacer una Constitución, hermano, una crispación, ¿no? Y de una oposición rabiosa. Por tanto, yo no veo la opción, y menos con esta peregrina idea de querer hacer una asamblea constituyente, la mitad nombrados por el gobierno, en no sé qué menjunjes, y la otra mitad elegida. Eso no es democrático, eso ya sabemos, eso es poner a los soviets a querer organizar la constitución del país. Y más bien, yo tengo que recordar en esta oportunidad, ya que estamos con Lourdes, compartiendo lo que fue un hecho histórico de esos grandes encuentros de los pocos buenos que se han dado en la historia del Perú. Que es cuando ahí la Torre, elegido, el gobierno militar había impuesto el voto preferencial para querer marginarlo y diluirlo en medio de los votos. Bueno, en el partido se tomó la decisión de vamos a votar el C1 y ahí la Torre sacó 1.200.000 votos, creo, y el segundo, que era Luis Alberto Sánchez, sacó algo más de 20.000. Porque tengo usted la diferencia de ahora. Alan García fue elegido con menos de 1.000 votos, miembro de la Asamblea Constituyente. Pero la extrema izquierda, que era el FOSEP, ¿no? El Partido Comunista, o sea, todos los archipiélagos que había ahí, le propuso a Bedoya ser presidente de la Asamblea Constituyente. Y Bedoya negó esta posibilidad. Y él dijo en una entrevista que le hizo Enrique Chávez, me parece, ¿no? En los últimos años del doctor Bedoya, él dijo, nosotros no podemos ir, le sorprendió a toda su bancada, por supuesto, porque la bancada que más quería que el doctor Bedoya sea presidente de la Asamblea Constituyente, pero Bedoya, como hombre con visión, ¿no? Y ya en esas posiciones que uno se pone sobre el bien y el mal, dijo, no, si nosotros queremos hacer una constituyente para el Perú, con el APRA de repente nos podemos entender, con el comunismo no nos va a dejar. Ellos nos están poniendo una trampa para cerrarle el paso ahí a la Torre, porque si alguien sufrió cárcel y destierro, fue a ella. Estoy repitiendo textual a Bedoya. Si alguien sufrió persecución, fue a ella. Si alguien fue agraviado, insultado y vetado, fue a ella. Por tanto, nosotros votamos por ella. Y así fue. Y eso es una rectitud histórica que se tiene, Lourdes, porque no puede ser de otra manera. Fue el único cargo que Víctor Raúl tuvo, por el cual dignamente no quería cobrar nada. Le dijeron, pero usted ha puesto en la Constitución que todo trabajo es rentado, entonces paguen un solo. Y así fue. Entonces, estos encuentros y desencuentros que hay en el país, que son los que han prevalecido, yo diría, que lo que más ha pesado en la historia del país, es momento de ver cómo lo resolvemos. Y aquí yo quisiera pensar un poquito, para terminar, en cómo salimos del embrollo en que estamos metidos como peruanos. Hay que buscar soluciones políticas inteligentes. Y cuando digo eso es porque estamos pensando no solamente en la opción, bueno, que se vaya este gobierno, lo que sea, que renuncie, que lo bajen, o no sé qué más, qué pueda pasar. Yo no sé qué pueda pasar. No quiero hablar mucho de esos temas porque para qué meterle ácido si yo estoy tratando de buscar conjunciones y no diferencias. Pero creo que sí sucediera algo que significara la interrupción de este régimen, es deber de la oposición democrática buscar los máximos márgenes de unidad y de comprensión. Bajo algunos conceptos democráticos y bajo un programa mínimo, una agenda corta, que pueda significar, primero, la recuperación económica del país, sin duda. Si eso en su momento tiene que pasar
oye, vamos a corregir algunos aspectos del capítulo económico de la Constitución. Sí, es posible. En el año 2001-2002, con Henry Peace, ¿no?, que también fue regidor del municipio, se hizo un trabajo que es un documento del Congreso, proyecto de ley de reforma de la Constitución, en el cual trabajamos, y a mí me adjudicaron, yo no sé con qué intención, pero me lo adjudicaron y yo lo asumí. Vamos a reformar el capítulo económico. Me tocó el capítulo económico. Yo no soy economista, ni tengo idea de las cosas, sino el sentido común que cualquiera de ustedes puede tener. Pero convoqué a los mejores economistas del país y a los abogados que sabían manejar este tipo de cosas, como 60 personas. Y mi comisión era la más importante del Congreso y la que no costaba nada porque no se pagaba solo a nadie, todo era colaboración. Y logramos un texto de unidad. Y de unidad, que juntamos, no era unidad, porque yo lo digo, los partidos que participaron y colaboraron, los profesionales de alto nivel que participaron, pero también la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, la CGTP, la CTP, la Sociedad, todo el conglomerado, y llegamos a un texto. Y ese texto está acá. Y yo creo que este documento, que es un documento oficial del Congreso, puede perfectamente servir en su momento, cuando restablezcan los valores democráticos plenos, como un insumo a discutir y a resolver para una reforma constitucional o la salida que se quiera. Que tampoco no fue una cuestión que a nosotros se nos ocurrió. En la época de Valentín Paniagua, ¿no?, hubo la ley 27600, si no me equivoco, ¿no?, que es la que plantea salir de este orden. No podemos, por eso digo, tenemos que impulsar, y esto tiene que manejarse en función de consensos nacionales para acortar las brechas sociales que en el Perú, en lugar de achicarse, han crecido en los últimos tiempos. En los 30 años que se mencionan favorablemente se había achicado, pero otra vez hemos retrocedido por la pandemia y por el desacierto gubernamental. Entonces, tenemos que buscar la justicia, el equilibrio, para que no haya caldo de cultivo. Yo acá tengo las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad. Y acá dicen, aparte de la insanía del Sendero Luminoso, ellos atribuyen que la causal de esta violencia es la pobreza, la exclusión. Un psiquiatra muy conocido me dijo, el voto en favor de Castillo es el voto de la exclusión, de los que se han sentido marginados, que son factores mucho más fuertes que la pobreza misma. Entonces se hizo un voto irreflexivo, se votó. Hoy día mucho de eso ya no saben qué hacer, cómo justificarlo, pero nos hemos metido en un problema del cual tenemos que salir. No se puede repetir en el Perú una etapa violentista como la del terrorismo, que le costó miles de muertos en todos los partidos y en la policía y los que sufrieron más. Fíjense este dato: 40% de las víctimas fueron ayacuchanas, 79% altoandinos, 75% quechohablantes, 68% pobres. O sea, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, mató más a los pobres que a los que ellos suponían que querían eliminar. Entonces, creo que ese mal momento del Perú no se puede repetir. Tenemos que mirar nuestra historia, que sirva comentarios como los que estamos haciendo, para invocarle no solamente a los partidos políticos, en los cuales se produce una paradoja impresionante. Con esto quiero terminar. El jurado de elecciones le ha puesto tantas vallas a los partidos, que los partidos que tienen ideas no están reconocidos por el jurado de elecciones. Aquí tenemos dos ejemplos.
inclusive a los de izquierda Juntos por el Perú, con los cuales yo no comulgo, pero también los han excluido. No estoy de acuerdo con sus ideas, pero tengo ideas. En cambio, la política ahora está dominada por los que no tienen idea. Voy a parafrasear a Bedoya, que una vez lo dijo contra un partido al cual no quiero ofender, pero dijo lo siguiente en la Plaza San Martín. Dijo, yo combato a Lapra por sus ideas y combato a estos de acá porque no tienen ideas. Ese es el punto de hoy. Hay que rescatar la política, hay que revalorar la política. Y mucho daño le han hecho mucha gente en medios de comunicación o por intereses no sé qué orden, el que han denostado la política, la han bajado, la han reducido, la han demolido y acá han cosechado lo que ahora estamos viendo en el Perú. Esa es culpa de ellos también. Muchas gracias.